De nuevo, un gusto verlos a todos. Me encanta saber que están por acá y que los veo tan seguido. Ojalá que sí sigamos, ¿verdad? Viéndonos en distintas clases. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la introducción a la gestión de proyectos. El día de hoy estamos más alineando todo esto al liderazgo, pero vamos a hablar un poquitito más de los procesos como tal que existen en la gestión de proyectos. Entonces, primeramente, vamos a iniciar por entender el concepto de Project Management o gerencia de proyectos. Entonces, vamos a ver primero el concepto desde el ámbito del PMI. El PMI es el Project Management Institute. Eso es un instituto que certifica a los gerentes de proyectos y nos dice, sí, tenés todo lo necesario, ¿verdad? Para ser un gerente de proyectos certificado desde el punto de vista del PMI. El punto de vista del PMI es lo que se llaman proyectos, ya sean de cascada, que es el nombre, ¿verdad?, formal, pero también lo podemos ver como proyectos que van de principio a fin. Y ya vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces vamos a ver que según el PMI, la gestión y dirección de proyectos es la aplicación de los conocimientos, las aptitudes que vamos hoy a ver un poquito, ¿verdad?, de ellas, herramientas relacionadas a la gerencia de proyectos, técnicas que vayan a ayudarnos a sobrellevar las actividades del proyecto y todo esto va encaminado, ¿verdad?, a que nosotros podamos cumplir o podamos satisfacer las necesidades y las expectativas que tienen no solo las empresas o quien nos contrató como, ¿verdad?, como gerente de proyectos, sino también aquellas personas que están dentro de la gerencia como tal o de la realización o iniciación del proyecto. Entonces, este sería el concepto a nivel de PMI. Vamos a ver un poquitito ya las funciones del PM, pero antes de brincar a eso, perdón porque ando hoy con la garganta un poquitito afectada, entonces aquí tengo mi soporte, tengo gin y tengo fresquito, agua, todo. Les comento, entonces, pueden pensar en la gerencia de proyectos como algo que tiene un principio y un fin. Entonces, siempre que doy clases, a mí me encanta poner el ejemplo de una construcción de una casa. La construcción de la casa como tal, ¿verdad? Ese es el proyecto, el principio y el fin. Entonces, ya tienen un montón de fases y vamos a basarnos en este ejemplo para ir viendo cada una de las fases y para comparar cómo esta metodología se aplica, ¿verdad?, en unos proyectos y la metodología ágil en otros. Ahora vamos a verlo un poquitito más adelante. Entonces, pensando en todo lo que tiene que ver con la construcción de una casa, ¿cómo hago para entender el concepto de proyecto? Entonces, voy a ir primero dándoles un poco las funciones y cómo lo voy armando. Entonces, imaginémonos que hoy vienen y me contratan ustedes y me dicen, Maga, queremos que seas la gerente de proyectos para la construcción de mi casa o la directora de proyectos para la construcción de mi casa. Ok, entonces el primer paso, lo que tengo que hacer o una de las habilidades que debo tener es la habilidad de dirigir, saber hacia dónde voy a llevar, porque en este caso yo tengo a mis patrocinadores o mis interesados dentro del proyecto, que serían ustedes contratándome a mí. Entonces yo necesito poder dirigirlos a ustedes, no solo a los demás dentro del proyecto, no solo a las demás personas, sino también a ustedes. Entonces, dentro de este dirigir, yo necesito tener en mi guía o poner en una guía el cómo. Me refiero al cómo es tomar estas decisiones para decir, ok, ¿dónde querés la casa? Quiero saber si la casa es una planta, dos plantas. ¿Cuál es la ubicación? Ya tenés un lote. Ese lote tiene servicios de agua, tiene servicios de luz. ¿Qué servicios hay? ¿Hay alguna restricción para el tema de la construcción de la casa? Entonces, ya al hacer todas estas preguntas, todo esto vienen de las fases del proyecto, que ya vamos a verla. Pero entonces, mi primera función es dirigir. Yo voy a dirigir todo el proceso. Y aparte de eso, no solo el proceso inicial, estoy hablando del proceso de principio a fin. Y aparte de dirigir y coordinar y liderar a los grupos, también voy a gestionar. A gestionar es lo que ahorita les hacía estas preguntas, ¿verdad? Todas estas respuestas de las preguntas es la gestión del proyecto.
Entonces, ¿por qué la gestión? Porque ya yo estoy tratando de definir cuáles son las tareas, estoy tratando de definir cuál es el alcance, estoy tratando de definir cuáles son los recursos que van a estar involucrados. En esas preguntas puedo definir y preguntar el presupuesto. Entonces, ya no solo voy a dirigir, ¿verdad? Sino que también voy a gestionar. Entonces, mantengámonos en mente con el ejemplo de la construcción de una casa, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Estas son las funciones del PM, ¿verdad? A nivel, pues, muy macro, puesto que ya ahorita van a ver en cada fase cómo esto que se ve tan compacto se vuelve bastante grande y la función es bastante extensa. Entonces, les voy mostrando por acá. Con respecto ya ahora al proyecto, ¿verdad? Vamos a tener entre las fases del proyecto, vamos a tener la construcción y el cómo nosotros vamos a trabajar en ese proyecto, que es definir el alcance. Entonces, en esta fase es una de las más importantes en las que un PM tiene que estar involucrado. ¿Qué ocurre cuando no hay un PM involucrado en esta parte con respecto a lo creativo? Bueno, en el ejemplo de la casa, ustedes no me contratan y entonces ustedes vienen y ponen todo lo que quieren en una lista. Probablemente si ustedes empiezan el proyecto sin gestionarlo con un PM o que ustedes mismos sepan de gerencia de proyectos, es muy probable que no van a saber por dónde iniciar o van a iniciar por donde lo que la lógica, ¿verdad?, los guíe, pero va a llegar un momento donde uno va a decir, ok, no sé cuál cosa va con qué cosa. Entonces va a haber mucho más pérdida de tiempos, pueden haber necesidades de más recursos. Entonces hay todo un proceso detrás que se va a retrasar cuando no tenemos un PM al inicio de un proyecto. Entonces vamos a ver acá que según la definición del PMI dice que el PM es más importante en las fases constructivas. A esto me refiero en estas fases en las que estamos definiendo requerimientos, estamos definiendo qué es lo que quiere el cliente, la organización, la persona. Y además de eso, ¿por qué? Porque en la fase constructiva el PM puede decir hacia aquí es donde vamos, ¿ok? Y esto es lo que podemos hacer para ya después pasar a una fase creativa, que esa fase creativa va a ser como, ok, podríamos, en vez de empezarlo en esta fecha, podríamos empezarlo en esta otra fecha. O en vez de hacer esto, podemos hacer esto otro. Entonces el PM puede estar constantemente dando estas sugerencias, ¿verdad? O ideas de innovación dentro del proyecto como tal. Ahora, el gestionar el proyecto tiene la gran importancia de que nosotros podamos condensar o expandir tareas y recursos. Entonces, ahora, de esta forma, como les mencionaba hace unos minutos con la construcción de la casa, si yo tengo un gerente de proyectos que tiene experiencia en construcción de casas, muy probablemente este gerente de proyectos va a saber hacer las preguntas correctas. Entonces va a poder preguntar, tenemos permisos, hay permisos a nivel civil, hay permisos de gobierno local, necesitamos permisos de agua, necesitamos permisos de luz o ya hay luz. Entonces son un montón de preguntas, ¿verdad?, que este PM podría hacer, que si no tenemos un PM en esta fase, estas preguntas se van a perder. Entonces, cuando lleguemos al punto de la tubería, alguien va a decir, ¿dónde están los permisos de agua? Y probablemente ya pasó la construcción en un montón de tiempo y los permisos de agua no están, por ejemplo. O tal vez alguien puede decir, mira, empezamos a hacer, me dijeron que querían la casa blanco con negro, y resulta que la casa era en un condominio en el cual hay reglas de que todas tienen que tener el mismo color. Entonces, ¿qué pasa? La constructora viene, hace lo que le pide el dueño, si el dueño desconoce el reglamento o por alguna razón no lo sabe, viene, pintan blanco y negro y entonces de nuevo hay que hacer pérdida de recursos y pérdida económica. Entonces, si lo vemos así, toda esta estructura que le tenemos que dar en un inicio siempre va a ser clave para que nosotros podamos empezar a gestionar el proyecto y empezar a manejar de ahí en adelante. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquitito con respecto a los que son las fases como tal. Entonces, antes de brincar a eso, vamos a ver las fases como tal. En las fases como tal de un proyecto tenemos la parte de la iniciación. En la parte de la iniciación nosotros vamos a tener, que de hecho creo que puedo basarme en esta diapositiva, permítanme. Ok, sí, voy a pasarme un poquitito en esta. Entonces, en la fase de iniciación del proyecto, nosotros vamos a tener esta capacidad de construir, ¿verdad? De poder entender, de escuchar a nuestros colaboradores, las personas más importantes dentro del proyecto. Vamos a poder venir y decir, ok, tenemos esto y este es el alcance.
cada cosa en gerencia de proyectos, en especial la gerencia de proyectos de cascada o waterfall, cada cosa tiene un output y el output es la salida. La salida quiere decir que ese es el resultado de algo que vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de entradas y salidas dentro del proceso, entonces la entrada sería saber que queremos una casa en la ubicación X, que es en una calle libre de reglas condominales. Esa sería la entrada. Entonces, ¿cuál sería la salida? Bueno, la construcción de una casa en la calle tal. Ya yo quitaría tal vez todo el otro detalle. ¿Por qué? Porque el PM se va a encargar de agarrar todo lo que no tiene que, como lo extra, todo lo que no tiene que ir y lo va a condensar, ¿verdad? Dentro de lo que es un proyecto. Voy a parar un momentito acá y quiero ver si les puedo compartir. Yo tengo varios proyectos, entonces quiero ver si les puedo compartir uno que tal vez no tenga información confidencial o una plantilla. De hecho, les puedo compartir una plantilla. Permítanme un segundo porque me gustaría, se me acaba de ocurrir que puede ser bastante funcional, enseñarles la plantilla con respecto a las fases. Entonces, aquí voy. Ok, esto creo que nos va a servir súper bien. Entonces, cuando hablamos de esta metodología, nosotros vamos a ir viendo que todo se tiene que documentar. Dentro de todo lo que tenemos que documentar, nosotros vamos a tener que comprender no solo las fases, sino que documentar. Entonces, devolviéndonos de nuevo a la casa. Si a mí me dicen, mira, es que yo lo que quiero es que me den un lote para después del lote venir y crear la casa. La casa realmente no estoy seguro de qué tamaño va a ser porque tengo un poco de dudas. Entonces, ya cuando nosotros vemos eso así, nosotros no vamos a documentar todas esas dudas, no vamos a documentar todos esos cuestionamientos. Nosotros vamos a documentar lo que nos va a servir dentro del proyecto. Entonces, creo que es importante ir viendo, ¿verdad?, cómo es que el PM no solamente dirige, sino que empieza a gestionar todas estas dudas. Tengo uno acá que lo tengo en inglés, que lo tengo más a mano, pero no pasa nada. Muchos deben saber y para los que no saben hablar inglés, yo les puedo ir dando una guía. Lo que me interesa es que vean esto y ya se los enseño con respecto a proyecto. Me avisan si ahí pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Creo que sí. Sí se puede ver Magali. Perfecto. Entonces les voy a mostrar un poquito con lo que les estoy diciendo. Entonces yo les estaba mencionando, ¿verdad?, que el proyecto se va a manejar en distintas fases y no solamente son las distintas fases, sino que también el gerente de proyectos va a venir a ayudarnos a entender hacia dónde vamos. Entonces, cuando estamos haciendo esto, vamos a crear esto que ven acá. Esto que ven acá es una línea de tiempo o lo podemos llamar como un Gantt chart, ¿verdad? Que es como este cuadro Gantt que nos va a ayudar a definir las cosas. Y todo esto que está acá lo tiene que armar el gerente de proyectos o el director de proyectos. Dentro de esto, entonces, ya empezamos en una fase de iniciación. La primera fase que ahorita les estaba mencionando de iniciación es cuando yo voy a empezar a preguntar, ok, ¿cuánto tiempo querés que dure esta casa? ¿Cuál es el presupuesto? Ok, si tenemos de $100,000 a $200,000, ¿cuánto de eso querés que asignemos a temas de seguridad, por ejemplo? Y entonces empezamos a preguntar. Todo este proceso de iniciación es preguntar y de ahí el output que vamos a tener es el Project Charter, que es como el documento que nos va a decir antes de empezar el proyecto, ¿verdad? Esto es importante como irlo dimensionando de esta forma. Esta es la iniciación, entonces es antes de empezar el proyecto. Este charter o este acuerdo de proyecto lo que me vas a decir, ok, cliente, o bueno, ustedes me van a decir a mí, esto y esto es lo que quiero. Yo monto el charter, que el charter va a ser un documento y eso lo podríamos ver si tenemos una clase de seguimiento, pero es un documento que ya tiene un formato específico. Dentro de ese formato específico yo vengo y se los muestro a ustedes como las personas que me están contratando y una vez que ustedes están de acuerdo, aquí es cuando lo firmamos a ambas partes y decimos, ok, este es el alcance del proyecto. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, después de que ya llegamos a esa parte, entonces es ahí donde vamos a la siguiente fase. La siguiente fase ya sería la de planeamiento.
Y yo les quería mostrar esto porque creo que es importante, aunque estemos ahorita como en conceptos básicos, que recordemos siempre esta línea del tiempo y la documentación. ¿Por qué? Porque el gerente de proyectos, si no documenta o no tiene líneas de tiempo, se va a ver en bastantes retos, ya que la gerencia de proyectos, aunque al inicio podría sonar como intuitivo, llega un momento donde se empiezan a complicar las tareas, donde hay escalaciones, donde los recursos faltan y otras cosas que ahorita podemos hablar. Entonces, en la parte de planeamiento, que ya sería la segunda fase, en esta parte de planeamiento, ya aquí decimos, ok, ya tengo lo que queremos hacer. ¿Cuántos ingenieros ocupo? ¿Es solo un ingeniero, dos ingenieros civiles? ¿Ocupo un arquitecto, dos arquitectos? ¿Cuál es la dimensión de este proyecto? Entonces, dentro de la dimensión voy a decir, ok, con el presupuesto que tengo, con esto que estoy acá, podríamos tener esto y esto. Entonces, ya ahí empieza el planeamiento, que el output o la salida de ese proceso de planeamiento es este cuadrito que vemos acá de línea del tiempo. Aquí es donde ya podemos decir, bueno, en tal y tal fecha podemos empezar la construcción de bueno, movimiento de tierra. Supongamos que ocupamos un movimiento de tierra. Entonces podemos empezar los movimientos de tierra y en paralelo podemos ir revisando los permisos de agua e igual en paralelo podemos hacer los permisos de luz. Ya aquí viene y se nos presenta, dentro del planeamiento, se nos presenta la ruta crítica, que aquí lo vamos a ver ahorita en la ejecución. Ahora podemos movernos a la otra fase del proyecto, que es la ejecución como tal. Eso es ya poder venir, implementar todo eso que plasmamos en la línea de tiempo o en el cuadro Gantt, en el cuadro de Gantt. Y entonces de ahí podemos seguir y decir, eso es lo que debo hacer. Entonces el gerente de proyectos, ahora ustedes veían que no solamente dirigía, sino pues gestionaba. Entonces puede venir y estar viendo cada una de estas tareas y decir, ok, esto es lo que sigue, esto es lo que va, vamos a ver por qué tenemos un retraso en esto. Y entonces tiene que gestionar no solamente los riesgos, sino también cuáles son los retrasos, tiene que gestionar los recursos, tiene que gestionar el presupuesto y otras cosas adicionales. Dentro de todas estas fases vamos a llegar a lo que es el cierre. El cierre es una de las partes, y yo diría incluso que es una de las debilidades que tenemos muchos gerentes de proyectos. Y digo tenemos porque casi que es algo común, ¿verdad? Que el gerente de proyectos se le olvide el cierre. ¿Por qué? Porque tal vez ya pasó el tiempo estresante, ya la casa está construida, todo está ahí, entonces lo que hace es que viene y casi que dice, bueno, hago pues me salgo, ¿verdad? Del proceso. Entonces, dentro de esto, el cierre es importante para saber si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo bien, si el proyecto quedó tal y como lo queríamos, si también en esto nos ayuda a determinar qué cosas podemos mejorar en el proyecto, qué cosas no se cumplieron con respecto al alcance, y si por allá o por acá, por ejemplo, nos dijeron, quisiéramos que la casa tenga el jacuzzi con la cabecera viendo hacia el lado izquierdo y quedó hacia el lado derecho, probablemente ya hubo alguna situación previa, pero sin embargo, en el cierre nosotros tenemos que ver si se cumplió con todo lo que se hizo desde el principio cuando se definió el alcance. Entonces, el cierre es una de las partes a las que el gerente de proyectos le debe prestar un poco más de atención. Acá generalmente se va dejando un poquito como de lado. Aquí es donde nos dice el cliente, perfecto, esto era lo que yo quería, estoy cómodo. Entonces, esto es para darles un poquitito como de la parte visual, ¿verdad? De lo que es cascada o waterfall. Y ya vamos a ir entendiendo o vamos a ir viendo las grandes diferencias que hay con la metodología ágil. Y me disculpo porque no dibujo muy bonito, entonces ahí estoy haciendo lo mejor que puedo. Listo, entonces voy a compartirles de nuevo, permítanme un momento. Y antes de volver a compartir, quiero detenerme. Hay preguntas con respecto al tema de metodología cascada y lo que acabamos de ver. Magali, sí, en el chat, Rosendo Huerta dice, pero ¿no sería mejor desde un inicio, indistintamente del tipo y datos del proyecto, verlo como un todo del ciclo de vida de un proyecto, actividad o activo? Por ahora esa iniciación es la fase de la idea inicial, incluso llegar a fase conceptual.
Ok, no sé si me puede aclarar un poquitito, Rosendo, porque no vi cuando agregó la pregunta con respecto a lo que estaba hablando. No sé si te referís a la parte de iniciación que sea parte del proyecto o de las fases. No sé si me puedes aclarar eso para poder responderte. Estoy leyendo la pregunta Rosendo, nuevamente. sí, Rosendo, ¿puedes abrir lo que es tu audio para que podamos explicarle a Magali, por favor? Ok, no hay problema. Lo que voy a hacer es abordar lo que creo que me queda claro. Bueno, en la parte de iniciación aquí dice que si no sería mejor desde un inicio, indistintamente del tipo y datos de proyecto. Bueno, en realidad la iniciación es parte del ciclo de vida del proyecto. Entonces, vamos a tener iniciación. En esta iniciación es donde empezamos a cometer errores. Muchas veces los gerentes de proyectos cuando no hacemos las preguntas adecuadas o cuando nos hace falta información, porque esto va a afectar el resto del proyecto, ¿verdad? Como tal. Entonces, dentro de todas las fases, la iniciación va a ser donde vamos a definir ciertos conceptos, vamos a hacer ciertas preguntas y vamos a verlo todo dentro del ciclo del proyecto. Entonces, cada una de las fases va a alimentar las otras fases. Si eso es un poquitito de lo que me estás tratando de decir, Rosendo, si no, me puedes escribir en el chat y con todo gusto te aclaro. Pero bueno, entonces espero la respuesta o que me digas si te aclaré la pregunta. Entonces, vamos a ver mientras tanto esta parte de las fases secuenciales. Es muy importante recordar una cosa clave dentro de lo que es la gerencia de proyectos de Waterfall, ¿verdad? Esta metodología a la metodología que vamos a ver en unos minutos. Entonces, cuando nosotros vemos la metodología Waterfall como tal, vamos a ver la serie de fases secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que Waterfall utiliza secuencia que se debe cumplir. Entonces, dentro de esas fases del proyecto, vamos a tener que mantenernos o apegarnos a esa secuencia. Y esta es una de las razones por las que las empresas el día de hoy, como desde el 2014 para acá, están adoptando muchísimo la metodología ágil, que ya les voy a comentar un poquitito cuáles son las diferencias. ¿Por qué? Porque dentro de la metodología Waterfall, uno de los retos más grandes es que hay un proceso súper estructurado que seguir. Entonces, nosotros tenemos que manejar todas esas etapas del proyecto tal y como lo dice la metodología. Recordemos que esta es una metodología y esta metodología viene desde el PMI. Entonces, si alguien está haciendo proyectos de cascada en metodología, ¿verdad? De PMI, van a tener que seguir cada una de esas fases si lo quieren hacer, ¿verdad? Totalmente como en el libro lo establece. Ahora, ¿por qué la metodología ágil? Ya lo vamos a ver en unos minutos y por qué nos estamos moviendo a eso. Entonces, para hacer un poquitito de un resumen, bueno, recordemos que en el primer momento que estábamos conversando, en esa iniciación, ¿verdad? Estamos trabajando con el cliente para recopilar todos los requisitos, toda la información y de ahí venir y decir, ok, esto es lo que vamos a necesitar, este es el alcance que tenemos y estos son los próximos pasos. Dentro de eso ya tenemos una visión de producto final, pero esa visión de producto final está bien definida. A lo que me refiero con esto es que no deben haber cambios. De nuevo vamos a lo de la estructura, ¿verdad? Y qué tan rígido es el tema del seguimiento lógico que hay dentro de un paso a otro. Entonces, no hay cambios. Esto quiere decir que si decimos desde un principio o el cliente viene y dice, la casa quiero que tenga 2 plantas más una tercera planta que es solamente un área como un área de televisión. Si nosotros no lo especificamos así, solo dijimos tercera planta y no se pidió que se dejaran las previstas o las cosas para esa sala de televisión en una tercera planta, solo se hizo un salón, estamos hablando de que esto ya es un cambio en el proyecto. Para hacer un cambio en el proyecto, en la metodología de cascada, requerimos de aprobaciones, requerimos de devolvernos. No es tan simple como decir, no, el cliente solicitó esto y vamos a hacer el cambio. No, ya aquí requerimos ver el presupuesto,
ver qué cambia con respecto a lo que son los tiempos, ver por qué no se contempló antes, por qué no se contempló desde un inicio, ver cuáles son los riesgos de hacer este cambio que nos está proponiendo o nos está pidiendo el cliente. Y de ahí, entonces, es donde nos damos cuenta que tenemos que seguir esta fase, ¿verdad? Tenemos que seguir todas las fases para poder cumplir con el proyecto a su cabalidad. Voy a detenerme acá y veo, Henry dice, ¿por qué no utilizan la matriz del marco lógico, que es la guía inicial para seguir las etapas del proyecto? ¿Te referís a cuál matriz, Henry, para saber? Porque esta es solamente la de PMI para cascada. Correcto. Buenas tardes, profesora. Mire, yo me refiero, porque los viejos planificadores y proyectistas, como yo, y hasta muy reciente, se utilizaba el marco lógico de los proyectos. Usted tiene en el marco lógico del proyecto, usted establece su propósito. Te ha dicho construir una casa de 2 niveles, por ejemplo. Ajá. Entonces, después viene el objetivo. Bueno, una casa para alojar a tantas personas. Y después vienen todas las actividades. Pero la actividad, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es determinar su estudio de suelo. Ajá. Para ver las características del suelo. Después vienen las actividades, todas las actividades que tienen que ver con el diseño, con los materiales de construcción, con todas esas cosas. Entonces, eso en el eje de lo vertical. En lo horizontal se ponen los indicadores de cómo usted va avanzando, lo realizado, el medio de verificación, que son los estudios laboratorios que se han realizado. Y hay y así sucesivamente hasta construir la casa. Pero hay una columna muy importante en la matriz de marco lógico de los proyectos. Todavía se utiliza mucho en proyectos de inversión y proyectos de ingeniería y hasta en los proyectos sociales. Es una columna que se llama supuestos importantes. Los supuestos importantes, ¿por qué? Usted lo ha dicho, el presupuesto, supuesto importante, que no se presente una variación en los costos. Por ejemplo, otro supuesto importante, que no se produzca un fenómeno natural que afecte los trabajos que usted esté haciendo. Otro supuesto importante, por ejemplo, que se disponga de mano de obra calificada. Por eso todavía la matriz de los mágicos lógicos se utiliza mucho. Yo creo que la matriz que ustedes presentan aquí tiene otro nombre, porque siempre porque esto es una metodología, pero la matriz de marco lógico de los proyectos, y lo expliqué y coincide mucho con lo que usted está explicando. Sí, todavía se utiliza, numerosas escuelas lo utilizan. De todos modos, esto es muy interesante, me ha gustado, pero quería hacer esa acotación, porque no es que después que usted no puede, no. Por eso están los supuestos importantes, que se ponen ahí, supuestos importantes, que son factores externos del cual el proyectista no tiene un control al momento de hacer. Entonces hay que prever esos supuestos importantes. Sí, que deben haber en todos los proyectos. Por eso es que los proyectos se disparan muchas veces en los costos, tanto en obras públicas como en los proyectos privados. Sí, ya ahora sí me queda claro, gracias Henry, ahí te agrego. De ahí, lo que estamos hablando, por ejemplo, de supuestos que vos me estabas describiendo, esos serían los riesgos dentro de la metodología de cascada, porque los riesgos van a ser estos que nos digan, bueno, ¿qué pasa si esto no lo podemos controlar, verdad? O incluso los riesgos de clima, por ejemplo. Entonces, eso es parecido a lo que me estás, o es lo mismo realmente a los supuestos que me estás describiendo. Entonces, aquí podemos saber qué tan alto es el impacto, qué tan bajo podría ser el impacto y cuál sería el plan de remediación, que ya eso sería ir un poco más a fondo, ¿verdad? Dentro de lo que era la fase de iniciación, pero sí se utilizan para que sepas, ¿verdad? Nada más que bajo una diferente nomenclatura, porque son súper importantes para evitar que los proyectos pues no sean exitosos, que como decías pasa mucho. Correcto, gracias, profesora. Claro que sí, Henry, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a movernos un poquitito y les voy a mostrar, estoy tratando de mostrarles sin mostrar datos como tal, pero quiero mostrarles algunas herramientas que pueden utilizar para gerencia de proyectos. Voy a detenerme acá porque estoy hablando ahorita de proyectos de metodología Waterfall, ¿verdad? No estoy hablando todavía de los ágiles. Entonces les voy a mostrar un poquitito para que además puedan anotar por ahí los nombres de los proyectos. Generalmente pueden hacer un test, como una prueba
de ciertos días. Entonces, les recomiendo que lo hagan porque es bastante útil y así también ustedes van a ver cómo encuentran bastantes plantillas. Entonces, déjenme ver si les puedo compartir una de las que yo más uso. Déjenme ver un momentito. De hecho, se las voy a compartir acá, pero como en fotitos, para que no salga información de ningún cliente ni nada por el estilo. Ok, entonces acá me avisan si se está cargando. Ahí ven, una búsqueda en Google, ¿sí? Sí, sí se puede ver Magali. Perfecto. Bueno, uno de esos proyectos, una de esas herramientas en las cuales el gerente de proyectos puede hacer gestión de proyectos es ClickUp. Entonces, hay bastantes, ya les voy a mencionar de varias, pero por ejemplo, en ClickUp nosotros vamos a ver cómo, voy a mover esta ventanita para poder mostrarles. Nosotros vamos a ver cómo vamos a ir cargando toda la información que necesitamos. Entonces, dentro, no, porque ya este es ágil. Déjenme pongo waterfall template. Ok, este sería ya como para nosotros ir viendo lo que es la gerencia de proyectos desde una forma en metodología cascada dentro de ClickUp. Entonces, si ustedes ven acá, ¿verdad? Prestamos atención a este en específico, por ahí sí ven el Gantt chart. Sí, ok. Acá podemos ver cómo vamos definiendo cada una de las fases. Entonces vamos a tener la fase de iniciación. Dentro de la fase de iniciación vamos a hacer lo que estábamos conversando, definir los objetivos del proyecto, vamos a entender qué es lo que queremos lograr, vamos a entender el alcance del proyecto, vamos a hacer una evaluación de cuáles son aquellos factores o esas métricas que me van a decir si el proyecto fue bueno. Vamos a definir también cuáles son las personas que van a estar involucradas, ¿verdad? Vamos a determinar quiénes son los que van a estar dentro del proyecto, si el gerente de proyectos o un gerente de programas más un gerente de proyectos, y así vamos a ir haciendo el cambio como tal. Ya después, pues vamos entonces ya entendiendo esta fase de ideación, de toda esta parte, vamos a ir un poco más a lo que es la investigación, y en la investigación, ¿verdad? Que todo esto es parte de la primera fase, vamos a empezar a definir las cosas tales como los documentos, qué cosas podemos utilizar y de ahí en fuera vamos a seguir como una misma línea. Dentro del waterfall podemos utilizar ClickUp, podemos hacer estos Gantt charts que así nos van a ayudar a dar una línea de tiempo. Otra cosa que podemos utilizar también y sería bueno que puedan buscarlo o usarlo, les va a ayudar si lo ponen en lo que es su vida personal incluso. Tenemos Trello. Este es el otro que nos va a permitir, ¿verdad? De hecho tiene 15 días. Este es el otro que nos va a permitir venir y agregar las tareas. Y aquí es importante, y esto ya es un poquito más avanzado en tema de gerencia de proyectos, pero tenemos tareas que son más grandes y tareas más pequeñas, pero no vamos a entrar mucho en eso en este momento. Entonces, de ahí vamos a ir viendo que tenemos otra herramienta que nos va a ayudar en la gestión de proyectos como tal. Ahora, por ejemplo, también tenemos monday.com. Entonces, cuando nosotros vemos monday.com, vamos a ver que vamos en una misma línea. Todos tienen, ¿verdad? ¿Cuál es la fase de iniciación? ¿Cuál es la fase de diseño? ¿Cuáles son los requerimientos? Entonces, todas estas son las cosas básicas que tenemos que saber como gerentes de proyectos o directores de proyectos en metodología cascada. Voy a detenerme acá. Y veo que Karen pone, buenas tardes, esto sería prácticamente otra manera u metodología para proyectos, porque en el área de administración de empresas se utiliza 4 pasos, plantación, organización, dirección y control, pero enfrasca básicamente lo mismo que usted menciona. Sí, es correcto, Catherine. En administración pura, uno ve los bloques generales, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros nos vamos, ¿verdad? Dentro de lo que ya son las metodologías, por decirlo de alguna forma, son como esta guía más profunda a lo que es ya la administración de proyectos, porque sí, lo que vos mencionás es lo que uno ve a nivel de administración como tal. El proyecto va a tener algunas de otras cosas, pero sí tiene, ¿verdad?, contenido, lo que vos estás hablando con respecto a organización, dirección y control, que de hecho en algunas universidades las maestrías de gerencia de proyectos les dicen o dirección de proyectos, otros les dicen maestría en dirección y control de proyectos, entonces van a ver que eso puede cambiar de una universidad a otra.
Espero haberte agregado a tu comentario, Katherine. Si no, me escribís por ahí o me lo pones por ahí en la pantalla. Buenas tardes, gracias. Con todo gusto, claro. Entonces, esto es la parte de cascada. Vamos a seguir pensando en la construcción y ya van a ver por qué. Estos son algunos sistemas, estos no son los únicos, ¿verdad? Porque incluso está un viejo conocido que es Project, que Project es básicamente entre las primeras herramientas que se crearon de parte de Microsoft para el tema de gerencia de proyectos, y dentro de Project nosotros vamos a ver y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, lo que pasa es que Project nos va a dar solamente la visión de manejo del proyecto, no va a ir un poco más allá. En una clase más avanzada podríamos ya incluso abrir un demo, ver por ejemplo una de las herramientas y de ahí en fuera pues salir. Y gracias, Evelyn. Sí, la parte de los métodos Gantt y todo esto visual es muy bonito porque yo creo que uno va aprendiendo también a desarrollar otra habilidad, me parece a mí, que no solamente ya la parte de la gerencia como tal, sino también esta habilidad de poder leer Gantt charts, hacer gráficos y demás. Gracias, Evelyn, por tu comentario. ¿Ok? Entonces, podemos seguir. Hasta ahorita quisiera saber si estamos bien, vamos aterrizando bien la información, sabemos que tenemos las etapas o fases del proyecto, sabemos el rol del gerente de proyectos, sabemos algunas herramientas que pueden ayudarnos en todas estas fases para agarrar requerimientos. Hasta ahí estamos todos. Si alguien tiene una duda, por favor me la hacen saber, porque si después hacemos alguna otra clase de gerencia de proyectos o ustedes la llevan, ya van a ver algunas cosas que intercalan con otras. Entonces me gustaría que todos estemos súper bien. Listos. Perfecto. Entonces me voy a devolver a la presentación. Y entonces yo les decía hace un minuto, ¿ok? ¿Por qué es que algunas empresas se están moviendo a la metodología ágil? Bueno, ¿se recuerdan que yo les mencionaba waterfall o cascada? Tenemos la visibilidad o tenemos la definición del producto desde un inicio. Eso quiere decir que si nos tenemos que mover por algún riesgo, por algún presupuesto que se dio, que tenemos ahora que cambiar, vamos a requerir de un documento de control de cambio, vamos a requerir de un proceso de control de cambio, vamos a requerir de una revisión de los recursos, del presupuesto, del proyecto como tal, y aparte de eso vamos a requerir de una aprobación de que nosotros como gerentes de proyectos estamos contratados para incluso manejar ese cambio. Generalmente se hace una adenda en los contratos de proyectos cuando este tipo de cosas ocurren. Entonces, eso es un poco en cascada. Entonces, ahora sí, ¿por qué sabiendo que todo esto es tan estructurado y que permite desde un principio pues definir muchas cosas, tales como cuáles son los riesgos, cómo mitigar esos riesgos, cómo clasificarlos, nos ayuda a definir cuáles son los requerimientos o los requisitos del proyecto, qué es lo que quieren? ¿Por qué las empresas están moviendo mucho a la metodología ágil o a las metodologías ágiles? Existen varias y ya les voy a dar un poquitito de la respuesta. Existen varias metodologías ágiles. Dentro de ellas tenemos SAFe, que es una de las metodologías ágiles, se utiliza un poco menos. Tenemos Kanban, que es otra metodología ágil, se utiliza un poquito más. Y tenemos la de Scrum Master, que esa es la que más se utiliza. En tema de Scrum Master, yo tengo la certificación, entonces por ahí si ustedes tienen preguntas adicionales, con todo gusto les puedo ayudar, ya que en la parte de gerencia de proyectos, la parte de Scrum Master es mi especialización como tal. Entonces, metodología ágil, ¿por qué es que se pasan? Bueno, ya aquí tenemos una planificación que siempre existe, pero ahora de forma flexible, porque nosotros vamos a tener una visión del producto. Y hoy voy a tener esta visión del producto, pero me permite todo esto planificar de una manera que esa visión del producto es modificable hasta ciertos aspectos, ¿verdad? Pero eso se aclara desde un inicio del proyecto. No existe como tal una fase de iniciación.
sino que lo que sí existe es entender constantemente qué es lo que el cliente quiere. Entonces, el enfoque no va tanto en cuál es el producto y la entrega, principio y final, que yo les comentaba, ¿verdad? Que vamos a ir en ese proceso, sino que aunque sí es un proyecto y sí es un proyecto que además vamos a manejar en conjunto con otros, es un proyecto flexible. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tiene tener un proyecto flexible si yo lo que necesito es que me hagan mi proyecto desde el punto de vista de un cliente? Ok, la respuesta que ustedes pueden dar, ¿verdad? Cuando ya uno se va preparando en la parte de Scrum Master, Kanban, Safe o cualquiera de las metodologías ágiles, la respuesta es, bueno, si no utilizas una metodología ágil, este producto que visualizaste al final, desde aquí, no puedes cambiarlo. Ese es el producto. Y los cambios implican dinero, los cambios implican cambios de recursos, cambios de horario, implican un montón de otros temas que pueden afectar. Y no solo eso, no hay chequeos de requerimientos constantemente, porque los requerimientos se debieron haber visto desde un principio con todos los supuestos, ¿verdad? Con todos los riesgos, con todo lo que nosotros pensamos que podía ir bien, mal, todo se debió hacer desde un inicio. Entonces, no hay una posibilidad o no hay una flexibilidad de que eso se pueda hacer durante el proyecto sin crear incluso algunas documentaciones o demás. Ahora, la metodología ágil me va a permitir estar en mejora continua. A eso me refiero a que las entregas de valor, que es conocido como el MVP, que es el Minimum Value Product, Viable Product, perdón, este MVP es básicamente entregas pequeñas. Ahora sí, vamos al ejemplo de la construcción de la casa. Entonces, las metodologías ágiles inicialmente se crearon para equipos de software. Eso es una cosa importante para mencionarles. Inicialmente se veía como en producción, software, y después se fue haciendo un enfoque súper fuerte en equipos de software como tal. Después nos fuimos dando cuenta al pasar de los años y al pasar de los estudios y manejando las distintas metodologías que no solamente era aplicable para software, aunque las metodologías tuvieran un gran enfoque en desarrollo de software. Entonces, las empresas empezamos a ver, o los gerentes de proyectos empezamos a ver que había muchas de estas áreas dentro de los valores de ágil y dentro de todos los detalles que tiene la metodología ágil, había muchas áreas que podíamos aplicar en los proyectos. Entonces, en una clase, y esa parte a mí me encantó, me preguntaron, ¿cómo puedo aplicar entonces la metodología ágil en algo tan estricto y que ocupa tanta organización como la construcción de un proyecto? Y por eso sigo con la construcción del proyecto. La razón es porque sí, la construcción de un proyecto tendría que ser una combinación de ambas metodologías. No podría ser solamente una metodología ágil. Sin embargo, antes de entrar en más detalle, que eso también yo creo que por tiempo lo podríamos ver en otra clase, pero la metodología ágil me va a ayudar a decirle al cliente, bueno, ok, vos querés esta casa de 3 pisos en esta ubicación. Ese es el alcance. ¿Qué te parece si empezamos a crear el primer piso? Yo no sé si ustedes han visto cuando se crea una construcción, a veces tenemos muchísimos colaboradores haciendo cosas, ¿verdad?, en distintos lugares. Hay formas incluso en las cuales, con guía de una persona, por supuesto experta en el tema de construcción, podemos hacer como, ok, ¿qué te parece si hacemos no solo los cimientos por ahorita, sino esta otra parte del proyecto? Y hacemos una revisión en un mes y me puedes decir si va bien, voy a decirte dónde se puede modificar y dónde no, porque aquí ya acordémonos que tenemos que combinar las dos metodologías y podemos decirle al cliente incluso, va bien, el proyecto va bien. Ahora, en metodología cascada, generalmente el cliente sabe cómo va si el cliente va y revisa, más en temas de construcción. Por eso yo puse el proyecto de construcción como uno de los proyectos más complejos que hay, porque aquí es donde tenemos que empezar a ver, ok, ¿qué podemos hacer como una pequeña entrega? Entonces, si ya tenemos la primera planta y tenemos una prevista de la segunda planta, podríamos incluso pedir que vayan a hacer una revisión de la primera planta. Entonces, ¿qué sería una entrega para una metodología ágil? Una entrega sería que los 2/4 de la primera planta tengan las estructuras y el piso. ¿Ok? Ahí ya podemos ver si nos dicen los técnicos si es posible poner el piso y cuáles son los problemas de poner el piso. Ahora, esto no quiere decir que lo tenemos que haber definido desde un inicio. Ahí vamos con la otra diferencia. Esto se puede ir definiendo conforme el cliente va decidiendo qué quiere ir viendo y qué no quiere ir viendo. Ahora,
¿cómo funciona esto en temas de costos? Bueno, al inicio siempre hay ya un cobro diferente por cosas de metodología ágil. Yo podría ver mucho como, aunque bueno, aquí en Costa Rica no funcionan tan ágilmente, pero como la metodología llave en mano, que es cuando puede la persona ir y decir esto quiero, esto acá. Entonces, la metodología ágil puede ser aplicada incluso en la metodología llave en mano, que es la construcción de lo que usted pide por un precio fijo. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo cómo ambas metodologías de proyectos se pueden aplicar a muchísimas cosas. Ahora sí, nos vamos a devolver un poquitito a la teoría. Dentro de la metodología ágil, nosotros vamos a tener iteraciones. Las iteraciones son lo que ahorita yo les estaba describiendo. Ok, dentro de un mes podrías venir a ver el cuarto 1. A ver si te parece. Si el tamaño del cuarto es un tamaño adecuado, si está conforme a los planos, conforme a lo que conversamos. Dentro de 2 semanas puedes venir a ver el cuarto 2 y me decís si el cuarto 2 cumple con lo que conversamos. Dentro de un mes puedes venir a ver las previstas de la segunda planta, a ver si ya están reforzadas, por ejemplo. Entonces, eso son iteraciones. O sea, que uno como cliente no está esperando al final del proyecto para decir, esto ocurrió, esto no ocurrió. Estamos haciendo iteraciones constantes para tener una mejora continua de no solamente el proceso, sino mantener ese flujo de comentarios para nosotros ir adaptando el producto a lo que el cliente realmente quiere. Y esta es la razón por la cual las empresas se están moviendo mucho a la metodología ágil, porque se basa en el cliente, en revisiones periódicas y tempranas, no solamente en una planificación macro de la entrega del proyecto. Voy a detenerme acá, saber si tienen preguntas, dudas, les va quedando un poco claro con respecto a la comparación. Este es un tema súper amplio, incluso hay maestrías de gerencia de proyectos, entonces realmente estoy tocando solamente las partes, ¿verdad?, de definiciones y conceptuales. Entonces, por si tienen dudas más allá, yo creo que sería buenísimo irlas viendo o buscar cómo irlas aclarando. Entonces, pero sí quiero saber que vamos súper claros hasta ahorita con lo que es la parte básica. ¿Todos bien? Ahí tienen las manitas también en las reacciones, por si alguien no está en video o no tienen reacciones ustedes ahí. Sí, ¿verdad? Igual que, sí, ya la vi. Rosando, cuéntame. Sí, muy buenas tardes. Felicitaciones por tu muy buena presentación. Yo al principio y sí sé que después la contestaste, de que la metodología que íbamos a ver iba a estar muy asociada a lo que es los lineamientos del PMI, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo, ellos son de verdad, yo diría que los padres y siguen siendo los padres y serán luego los abuelos y demás en la metodología, ¿no? Sí, Sin correcto. embargo, yo he estado en contacto bastante con algunos de ellos y algunas discusiones, y es el por qué de forma explícita no amarran la metodología a lo que es el ciclo de vida de un proyecto. Sí. O sea, ¿qué piensas tú al respecto? Porque es que sea un proyecto grande, pequeño, o lo esté definiendo al inicio simplemente las ideas para pasar de ingeniería básica, de conceptual a básica, luego a de detalle, construcción, puesta en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que todas las etapas las voy a pasar, indistintamente del tipo de proyecto que sea, y va a tener una vida útil esperada. Entonces, ¿por qué, o sea, en tu opinión, o sea, cómo hacer para no desligarnos de esa realidad tan válida como es la parte del ciclo de vida? Sí, muchísimas gracias, Rosendo. Vieras que desde mi punto de vista, ahí en quien recae la mayor responsabilidad sobre eso, y no solo eso, sino la ejecución, es en el gerente de proyectos. Lo que pasa es que cuando tenemos la formación en gerencia de proyectos, muchas veces vemos, ¿verdad?, todas las fases, entendemos el ciclo del proyecto, entendemos de principio a fin y demás. Pero ¿qué pasa? Es el gerente de proyectos el que tiene que mantener todo eso junto conforme el proceso pasa. Lo que quiere decir es que el estar en una fase de ejecución no puede hacer que un gerente de proyectos se olvide de qué se habló en la iniciación. Y ahí es donde vienen el montón de problemas en los proyectos, ¿verdad? Porque de pronto ya el gerente de proyectos dejó de mencionar que ciertos riesgos estaban contemplados, y entonces cuando llegamos a la ejecución empezaron a pasar cosas, y si el gerente de proyectos no está levantando la mano con respecto a los riesgos y crear un plan de mitigación y demás, entonces ya vemos que el ciclo de vida del proyecto
y las fases del proyecto están totalmente desligadas una de otras. Entonces, esa sería mi respuesta y mi opinión, Rosendo. Espero haberte respondido. Vamos con Elio. Sí, muchas gracias. Claro, con gusto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, a todos. Saludos Buenas desde tardes. Ecuador. Muy interesante tu propuesta de margen de manejo de proyectos Maga-Masis. No sé Ajá. si lo dije bien. Ya. Sí. Dentro de este sistema de manejo de proyectos, aquí lo que la nueva tendencia a la que estamos involucrándonos en el sector de la construcción, bueno, yo hablo por mi carrera, ¿no? Por ingeniería civil. Para el sector de la construcción, se nos está presentando la nueva metodología que se determina la metodología BIM, Building Ajá. Information Modeling. No sé si tú no has hablado nada sobre esto, pero bueno, o sea, No, está no. Más bien decinos. dentro de la planificación u organización de un proyecto y para poder desarrollar o ejecutar un proyecto, la metodología BIM nos ayuda enormemente para el desarrollo de dicho proyecto, sea de cualquiera sea el tipo de proyecto que sea. Puede ser esto construcción, puede ser de viviendas, puede ser construcción de centros comerciales, carreteras, puentes, en fin, todo lo que tenga que ver con proyectos de construcción. Okay. Perdón, Sí, Elio, ¿cómo lo escribes? perdón. ¿Cómo se escribe metodología BIM? ¿Es con B? Sí, con B, BIM, Okay. Building Information Modeling. Ah, ok, perfecto, gracias. Ya, Ya puedes continuar. esta metodología se está aplicando con el fin de desarrollar un proyecto desde su inicio, a partir de la idea de quien lo tiene. Por ejemplo, a alguien se le ocurre decir, bueno, a mí yo me gustaría construir un centro comercial en tal sector. Entonces, ahí se involucra desde el principio, desde la idea de la persona que lo tiene. Entonces, ahí vamos viendo el espacio físico, cuál es el espacio físico, el tipo de impacto ambiental que vamos a generar, porque obviamente va a tener su impacto, el tipo de suelo que tiene el territorio donde se va a realizar tal o cual proyecto, en fin, de ahí viene la planificación de lo que son los planos constructivos, planos estructurales, en fin, todo lo que tenga que ver con el área técnica. Luego la planificación de la construcción. Para eso se utiliza, como tú bien decías, el Project, que es uno de los software más utilizados y los más conocidos también, entre otros que tenemos también que son utilizables. Ya, entonces al ejecutar ya el proyecto, el momento que estamos diseñando, ahí ya tenemos una perspectiva real de cómo va a quedar el proyecto en sí, todo en absoluto, desde la colocación de la primera piedra hasta su etapa final. Se quiere decir, construcción, idea, construcción, vida útil del edificio y también el periodo final, que en este caso sería la demolición. O sea, abarca todo el ciclo del proyecto desde principio a fin. Sí, porque no podemos considerar de que un proyecto o una vivienda va a durar eternamente, salvo las pirámides de Egipto, que son las únicas que han durado más de siglos. Entonces, esto nos ayuda bastante con la metodología que le comentaba, la BIM, que es algo que estamos utilizando en lo que es la ingeniería civil. Perfecto, muchísimas gracias, excelente. De hecho, esto de proyectos de construcción está bastante específico. Aquí lo estaba buscando para leer un poco sobre eso. Me parece que tiene mucho de metodología en lo poquito que estoy viendo ahorita, ¿verdad? En lo que me describiste, me parece que tiene mucho de la metodología de cascada, pero voy a leer más porque claro que está bastante interesante y es totalmente relacionado a edificación y obra civil. Entonces ya ese sí no lo tenía por ahí en el loop, así que muchísimas gracias, Eli. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, para poder seguir con esta parte, vamos a hablar de las diferencias principales entre la metodología de cascada y la metodología ágil. Entonces, las diferencias, bueno, va a ser el tipo de proyecto, que ahorita bien lo hablábamos, ¿verdad? ¿Cuáles son la metodología ágil? Se hizo para ciertos tipos de proyectos, pero que sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y hemos evolucionado, se están aplicando muchas de las temáticas, muchas de las fases y conceptos a otros tipos de proyectos donde no los habíamos ambicionado. Ahora también tenemos la forma de trabajo. Se recuerdan que en la metodología de cascada
Hablábamos que la forma de trabajo es de definirlo de principio a fin, una visión de producto final, ¿verdad? Los cambios no son tan viables, se pueden, pero con un proceso de por medio. Sí, y a diferencia de la metodología ágil, tenemos cambios de forma iterativa, tenemos iteraciones sobre las entregas del producto, lo que quiere decir que la visión final del producto es modificable, pero de forma pues leve, ¿verdad? No vamos a pedir una modificación así súper grande. Y además de eso tenemos el nivel de implicación de los clientes. En el primero tenemos una implicación de los clientes mucho más baja, no tenemos este cuestionamiento constante al cliente. En cambio, en la metodología ágil necesitamos la implicación del cliente constante. Es el cliente el que nos va a estar diciendo, esto es lo que vi, con esta iteración esto me gustó, esto no me gustó, vamos a hacer este cambio. Entonces el cliente está en constante contacto con el proyecto como tal. Ahora vamos a ver un poquitito los elementos de la dirección de cascada, que ahorita ya lo vimos, pero vamos a verlos más o menos como documentos, ¿verdad? Que son necesarios. Uno de esos es el enunciado del alcance. Vamos a tener el acta de constitución, que ahora les decía que se hacía en la iniciación, ¿verdad? Que tenemos el acta de constitución del proyecto. El plan de gestión, que es un poquitito la línea de tiempo que les mostraba, que es lo otro que el gerente de proyectos estaría trabajando. Después de esto vamos a ver los procesos que ya conversamos también, un poquitito la iniciación, que es lo que va a autorizar o definir el proyecto como tal, la planificación, que es donde vamos a empezar a decir, ok, esto ocupamos, esto tenemos y este es el curso de acción, y después vamos a tener la ejecución como tal. Y después seguimiento y cierre, que como les decía, el cierre es donde generalmente hay ciertos gaps en los gerentes de proyectos, y en el seguimiento yo diría, desde mi punto de vista, que uno de los o áreas de mejora que podríamos tener los gerentes de proyectos es lo que preguntaba Rosendo. ¿Cómo podemos asegurarnos que el ciclo de vida del proyecto esté todo unido sin importar en qué parte esté? Quiere decir que si está en ejecución no olvidemos nada de lo que se habló en la iniciación. Entonces aquí en el seguimiento creo que sería el gerente de proyectos quien estaría responsable, ¿verdad?, de lograr esta parte. Ahora, esto es en la parte de cascada o waterfall. Ahora vamos a ver la parte de Scrum Master. En la parte de ágiles tenemos distintas metodologías. Aquí vamos a hablar de Scrum Master, porque la parte de Kanban no tiene exactamente las mismas, o incluso Safe no tiene exactamente las mismas. Entonces vamos a ver acá de las más conocidas, que es Scrum Master. Y acá venimos con otras diferencias. Ya tenemos un equipo de trabajo distinto. El equipo de trabajo ya no es, ¿verdad?, los stakeholders y el cliente. O sea, ya ahora el equipo de trabajo son 3 áreas definidas. El Scrum Master, el dueño del producto y el equipo de desarrollo. Recuerden que esta fue creada para desarrollo de software específicamente, sin embargo, es bastante adaptable. Entonces, por eso dice equipo de desarrollo. Y luego vemos que hay eventos o ceremonias que no ocurren en cascada. Entonces tenemos una reunión diaria, que esa reunión diaria con el equipo va a preguntar qué hiciste ayer, qué hiciste hoy. Ay, alguien me hizo unas rayitas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si necesitas desbloquear algo, ¿ok? Entonces de ahí, voy a borrar las rayitas, perdón que les borré el arte. Entonces de ahí es donde nosotros vamos a ir viendo que hay un control más continuo. Tenemos un planeamiento de cada una de las iteraciones, que ese planeamiento de cada iteración es realmente información que viene de parte de los clientes y del dueño del producto. Tenemos una revisión del sprint, que los sprints son realmente las iteraciones, a eso se le agrega un número y entonces se sigue con toda esta gestión, que se hace una revisión de qué se está haciendo en el momento y que se ha completado. Y luego tenemos una retrospectiva o retrospective, que así nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a que podamos definir qué podemos mejorar o qué debemos continuar. Y tenemos artefactos dentro de esto, que entonces nosotros en la cascada teníamos fases. Acá no hay fases, aquí tenemos artefactos. En los artefactos tenemos el backlog o la cola de producto. Me hizo gracia lo del chat, perdón, de no rayar y las rayitas ahí, yo borrándolas. Estamos siendo artísticos, eso es. Entonces tenemos el backlog o la cola de requerimientos, ¿verdad?, en la parte de producto. Y luego tenemos la cola de requerimientos en cada iteración que nosotros decidimos qué vamos a hacer.
Entonces, esto es un poquito, ¿verdad? Sobre cómo se manejan los dos tipos de gerencia de proyectos. Es una explicación bastante a nivel básico. Cada uno de estos tienen certificaciones por aparte. Si a ustedes les gusta mucho el tema, les insto en temas de metodología ágil. Scrum Master es uno de los más conocidos, incluso yo me atrevería a decir que mejor pagados en temas de gerencia de proyectos. Y en la parte de gerencia de proyectos en metodología de cascada, la metodología del PMI también es muy buena. Existen otras metodologías, está la metodología de IBM, incluso hay varias metodologías de gerencia de proyectos. Pero me voy a detener acá porque si no me emociono y sigo. Voy a parar y preguntar si tienen dudas, preguntas, y muchas gracias por los comentarios en el chat. Como siempre, eso me inspira a seguir aprendiendo de ustedes y dando lo mejor de mí.